metabolismo o ruta metabólica de los carbohidratos. Entonces, la primera parte que es importante de conocer es que estos carbohidratos deben de sufrir una digestión. ¿Y por qué deben de sufrir una digestión? Puesto que son consumidos de manera exógena y pues son moléculas muy grandes, necesitamos cortarlas. Entonces, los principales sitios de digestión de los carbohidratos de la dieta van a ser la boca y la luz intestinal. Esta digestión suele ser rápida y va a estar catalizada por enzimas conocidas como por ejemplo las glicosidasas, que hidrolizan los enlaces, pues glicosídicos, como su nombre lo indica. Debido a que hay pocos monosacáridos presentes en la dieta, las enzimas son principalmente endoglicosidasas, es decir, que hidrolizan estructuras muy grandes como polisacáridos y olisacáridos. Y también encontramos algunas enzimas que son las disacaridasas que pueden hidrolizar tri y disacáridos en sus componentes de azúcares reductores. Es importante mencionar que estas glicosidasas suelen ser muy específicas para la estructura y configuración del residuo de glicosil que se va a eliminar, así como el tipo de enlace que se va a romper. Entonces, dicho esto, imagínense la cantidad de enzimas que existen para pues, la cantidad de monosacáridos que podemos encontrar. Y los productos finales de la digestión de los carbohidratos, pues obviamente son monosacáridos. Estos monosacáridos principalmente son glucosa, galactosa y fructosa, que son absorbidos por las células, es decir, por el enterocito del intestino delgado. Y como lo vemos aquí, lo único que sucede es que, como ya lo habíamos visto en nuestra clase de carbohidratos, estas estructuras están formadas por un enlace glicosídico. En esta parte es en donde actúa nuestra enzima, rompen este enlace y por lo tanto genera dos estructuras o dos monosacáridos. ¿Vale? Con la consecuente, pues, liberación de, más bien con la utilización de agua y por lo tanto generamos estos monosacáridos. Ahora bien, como ya dije, hay muchas enzimas, pero una de las principales enzimas que están en la boca es la alfa-amilasa salival. Esta enzima tiene la capacidad que durante la masticación actúa brevemente sobre el almidón y el glucógeno de la dieta, y su acción principal o función es la de hidrolizar o romper los enlaces alfa-1,4 de manera aleatoria. Debido a que la amilopeptina ramificada y el glucógeno poseen enlaces alfa 1,6, es que la alfa-amilasa no puede hidrolizarlos. Entonces, el producto digerido resultante de su acción contiene pues una mezcla de oligosacáridos cortos, ramificados y no ramificados, a los cuales vamos a llamar dextrinas, así como disacáridos resistentes a la enzima. Y esta digestión de carbohidratos se va a detener temporalmente en el estómago. ¿Por qué? Porque el pH del estómago inhibe esta enzima. Por lo tanto, una vez que llegamos al intestino, ahí vamos a tener la acción, ahora sí, de la alfa-amilasa pancreática. ¿Y esto cómo sucede? Pues una vez que pasa de estómago a intestino, en el intestino vamos a ver que los ácidos son neutralizados gracias al bicarbonato secretado por el páncreas y es así como la amilasa pancreática continúa el proceso de digestión del almidón. Entonces, ahora sí, hay una cantidad infinita de disacaridasas intestinales. Entonces, en este punto, ya estando en el intestino, es que vamos a ver que los procesos digestivos finales ocurren principalmente en el revestimiento mucoso del duodeno y yeyuno superior e incluyen la acción de varias de estas enzimas. Estas enzimas se caracterizan por ser proteínas transmembranales del borde de cepillo, de la superficie luminal de los enterocitos. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener pues varios ejemplos, a decir verdad, de la cantidad de enzimas que podemos encontrar. Por ejemplo,
La enzima isomaltasa va a romper el enlace alfa 1,6 de la isomaltosa. Entonces, como ya dijimos, es altamente específica porque solo actúa sobre la isomaltosa. Ahora bien, la maltasa va a romper enlaces alfa 1,4 específicamente de maltosa y maltotriosa. Tenemos también a la tetralasa que rompe los enlaces alfa 1,1 de la trealosa, dando, bueno, generando esta ruptura y generalmente cada una produciendo bueno, glucosa como tal. También tenemos como otro ejemplo la sacarasa, que es la enzima que rompe el enlace alfa 1,2 de la sacarosa y produce glucosa y fructosa. Y también otro ejemplo es la lactasa, que rompe el enlace beta 1,4 en la lactosa, generando galactosa y glucosa. Ahora bien, dicho esto, ya estas enzimas cumplieron su función. Ya tenemos monosacáridos. Monosacáridos que entonces pueden ser absorbidos en nuestro intestino. Estos monosacáridos en el yeyuno superior son absorbidos la mayor parte de ellos. Sin embargo, la forma en que puede llevarse a cabo este proceso es a través de diferentes mecanismos de absorción. Uno de ellos es dado por o está establecido en la literatura para la glucosa y la galactosa que existen en el borde de los enterocitos. Existe un transporte activo secundario que requiere una captación concurrente de iones de sodio y esta se denomina como proteína transportadora del cotransportador 1 de glucosa dependiente de sodio. Entonces, prácticamente este transportador depende de un gradiente dado por la bomba tepeasa en donde saca sodio y mete potasio para que entonces pueda funcionar esto y entrar al interior del enterocito la glucosa y la galactosa. Ahora bien, con respecto a la fructosa, quien interviene en esta parte es un transportador independiente de energía y sodio denominado GLUT5. Y una vez adentro del enterocito, estos tres, glucosa, galactosa y fructosa, pueden ser transportados o vertidos al torrente sanguíneo mediante el receptor GLUT2. Sin embargo, actualmente se ha visto en investigaciones que la fructosa tiene la capacidad de ser transportado por otro transportador que a la fecha no se sabe cuál es. Y entonces vamos a tener los GLUTs, que existen aproximadamente 14 isoformas de transportadores de monosacáridos, los cuales se encuentran generalmente en la membrana celular de los tejidos. Son tejido específico y con funciones altamente especializadas. Y ustedes podrán ver aquí cómo, por ejemplo, GLUT2 se encuentra en el páncreas, GLUT3 en el cerebro, GLUT4 en tejido adiposo y tejido muscular, GLUT11 en el músculo cardíaco, bueno, en el corazón y en el músculo. El GLUT9 en los hepatocitos y los riñones, etcétera. Entonces son, como su nombre lo indica, tejido específicos. A manera de resumen, podemos ver que entonces estos carbohidratos, ya sean complejos o simples, y de acuerdo a cómo se ingieren y entran a nuestra boca, es que las enzimas amilasas van a estar actuando y van a estar degradando. Sin embargo, no rompen del todo o no degradan del todo. Y bueno, pasan hacia el estómago y en esta parte de paso se le llama bolo alimenticio. Una vez que llegan al estómago se le conoce como quilo y en esta parte de aquí no hay acción de las amilasas porque se ve inhibida por el pH. Sin embargo, cuando son vertidos al intestino, en el duodeno, la amilasa pancreática digiere casi todos los carbohidratos y ya finalmente en el ilion y el yeyuno se terminan de hidrolizar los demás carbohidratos para resultar en tres moléculas pues primordiales: glucosa, galactosa y fructosa, que como ya dijimos tienen diferentes mecanismos para entrar al enterocito y
posteriormente ser vertidos por GLUT2 al torrente sanguíneo. Una vez en el torrente sanguíneo, estos pueden ser transportados y aceptados o captados por los tejidos a través de diferentes transportadores GLUT. ¿Alguna duda hasta el momento, chicos? No, profesora, está claro. Ok. Ahora bien, es importante señalar en este caso que ya tenemos nuestros monosacáridos, los cuales pueden ser absorbidos y pueden ser captados. Pero ahora bien, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo se van a metabolizar? Es un caso especial, por ejemplo, la fructosa. La fructosa lo que tiene es que su transporte en las células no depende de la insulina, a diferencia de la glucosa en ciertos tejidos tisulares. Y a diferencia de la glucosa, la fructosa no promueve la secreción de insulina. Por eso decimos que es muy especial cómo actúa y cómo metaboliza la fructosa. Y la principal fuente de cómo podemos obtener esta fructosa es a partir de la sacarosa, que cuando se rompe en el intestino libera cantidades equimolares tanto de fructosa y glucosa. Estas de manera natural las podemos encontrar en muchas frutas, se puede encontrar en la miel y en el jarabe de maíz. Y aquí cabe destacar que este jarabe de maíz se ocupa para endulzar refrescos y muchos alimentos, que generalmente tienen un alto contenido en fructosa. Aquí lo que cabe señalar es que se metaboliza por dos reacciones. La primera reacción por la cual está dada este metabolismo de la fructosa es por la fosforilación. Y aquí lo que sucede es que mediante la enzima hexocinasa o fructosinasa se metaboliza. Entonces vamos a ver que, más bien se fosforila la fructosa. Entonces la hexocinasa se ha visto que tiene baja afinidad por la fructosa. Por eso solo actúa a menos que la concentración intracelular de fructosa se vuelva inusualmente alta. Entonces, en este metabolismo vamos a ver que solo va a tener acción la hexocinasa si hay una gran cantidad de fructosa, mientras no. Mientras la que va a actuar y por la que tiene preferencia es la fructosinasa, que es el principal mecanismo. Esta enzima utiliza ATP para formar la fructosa 1-fosfato y se produce en el hígado. Ahora bien, la segunda reacción que se lleva a cabo es la degradación de la fructosa 1-fosfato. Entonces ahora este compuesto o este sustrato va a ser catalizado por la enzima aldolasa B, que también se le puede conocer como fructosa 1-fosfato aldolasa, que si ustedes recordarán cuando vimos la nomenclatura de las enzimas, podemos tener como el nombre común y corriente o el nombre como complicado o sistemático. Y entonces esta aldolasa B va a estar rompiendo la fructosa 1-fosfato y va a generar dos triosas, que es lo importante y destacable de este metabolismo. Nos da lugar a la dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído. Esta, esta enzima aldosa B se caracteriza por tener tres isoformas. Aldosa A, que se encuentra en la mayoría de los tejidos, aldosa B, que se encuentra en el hígado, riñones e intestino delgado, y aldosa C en el cerebro. Sin embargo, se ha visto que la única que es capaz de romper la fructosa 1-fosfato es la aldosa B. Y además, también es importante señalar que este compuesto de hidroxiacetona fosfato se puede utilizar en la glucólisis o la gluconeogénesis, mientras que el gliceraldehído puede metabolizarse por varias vías. Entonces, prácticamente lo importante de este metabolismo de la fructosa es que no solo está diseñado para producir glucosa o para producir esta molécula de energía, ¿no? Como lo es la glucosa, sino que la fructosa también puede estarse yendo una gran cantidad para la generación de triglicéridos
y por lo tanto favorecer el metabolismo de los lípidos, incrementar sus concentraciones y por eso es que es tan dañina, porque no sé si ustedes se han dado cuenta, se han percatado, pero la mayoría de los refrescos que consumimos poseen jarabe de alta fructosa. Entonces, muchas veces uno piensa que consumir fructosa es saludable y no. O sea, consumir fructosa en altas cantidades no es lo recomendable porque no estás favoreciendo un proceso de glucólisis, sino que la gran mayoría de la reacción se está desplazando hacia el metabolismo de los lípidos, hacia el acúmulo de lípidos, en especial triglicéridos. Por eso es que consumir en grandes cantidades la fructosa no es lo adecuado. Y, por ejemplo, en este esquema podemos ver representado cómo la sacarosa, una vez que sufrió la digestión que ya hablamos, se convierte en fructosa. Esta fructosa es transformada a fructosa 1-fosfato por la fructosinasa. Y por lo tanto, este fructosa 1-fosfato a través del aldolasa B nos puede generar gliceraldehído o nos puede generar hidroxiacetona P. Este gliceraldehído prácticamente se va hacia la síntesis de triacilgliceroles y fosfoglicéridos. Lo que les digo es eso, que tiene una mayor disposición para generar grasas. Y vemos que este dihidroxiacetona fosfato puede estar siendo reutilizado o utilizado en la gluconeogénesis o bien puede estarse formando gliceraldehído 3-fosfato generando piruvato y por lo tanto yéndose hacia la glucólisis. Aquí algo que cabe señalar ustedes como bioquímicos diagnósticos es el hecho de que estas rutas metabólicas pueden verse alteradas ya sea porque la enzima no funciona adecuadamente. Entonces, por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, existe un fenómeno de fructosuria esencial, que a qué se refiere a la deficiencia de esta fructosinasa. Entonces, prácticamente si nosotros no tenemos esta pues enzima actuando correctamente bien, nunca vamos a transformar a fructosa a 1-fosfato y pues solo vamos a tener elevadas concentraciones en sangre de fructosa, lo cual pues se acumula en orina y se le considera un padecimiento benigno. Sin embargo, no sé, quizás podemos ver también que puede existir la intolerancia hereditaria a fructosa, en donde aquí lo que puede suceder es que se vea alterada la aldosa B. Si existe una deficiencia de esta enzima, nos va a conducir a un atrapamiento intracelular de la fructosa 1-fosfato y esto causaría hipoglucemia grave, ya que no estaríamos pues generando esta pues glucosa, ¿no? No podríamos favorecer que se vaya a la glucólisis. También habría vómito, ictericia, hemorragia, etcétera. Y la fructosa, sacarosa y sorbitol pueden causar insuficiencia hepática y muerte, pues obviamente si está en altas concentraciones. Entonces, pues de ahí la importancia de poder saber la existencia de estas rutas metabólicas o de cómo se metabolizan esto, porque el organismo se puede ver alterado, ya sea por la deficiencia de estas enzimas o inclusive por el consumo excesivo o no de estos sustratos. También es importante, pues, resaltar el metabolismo de la galactosa. Esta galactosa, la fuente principal de galactosa es la lactosa, que es obtenida mediante la leche y los lácteos. Una cantidad de galactosa también puede obtenerse por degradación lisosómica de glicoproteínas o glucolípidos. Pero lo que es sumamente relevante es que, al igual que la fructosa, el transporte de galactosa al interior de las células no depende de la insulina. Lo mismo pasa con la fructosa, entonces eso los hace pues bastante interesantes porque no requieren que se libere insulina para que se capten estos sustratos. En este caso, lo que sucede con la galactosa son 4 reacciones. La primera de ellas es una simple fosforilación. ¿Qué se hace? Tenemos nuestro sustrato galactosa, se fosforila y lo hace por medio de una galactosinasa.
Entonces pasamos de galactosa a galactosa 1-fosfato y el ATP es el donador del fosfato. Entonces vemos que es una reacción que requiere de un gasto energético. La siguiente reacción es la formación de uridina difosfato galactosa, o mejor conocido como UDP. Esta conversión de galactosa 1-fosfato a uridina difosfato UDP galactosa ocurre por una reacción de intercambio, donde la UDP glucosa reacciona con la galactosa 1-fosfato, de la que obtiene UDP galactosa y glucosa 1-fosfato. Y esto lo hace simplemente por acción de la galactosa 1-fosfato uridilil transferasa, quien es quien cataliza la reacción. Entonces, ahora sí, ya tenemos UDP galactosa y queremos convertirlo a UDP glucosa. ¿Cómo logramos esto? Lo hacemos simplemente mediante una isomerización a su epímero C4. La UDP glucosa por acción de la UDP hexosa 4 epimerasa. Entonces, esta nueva UDP glucosa puede participar en las reacciones biosintéticas, al igual que la reacción de la galactosa 1,1-fosfato uridil transferasa. Y es así como la reacción final, UDP galactosa, es que puede entrar en las reacciones de biosíntesis. En este caso, pueden servir como donador de unidades de galactosa en un sinnúmero de vías metabólicas de síntesis, incluidas lactosa, glucoproteínas, glucolípidos y glucosaminoglucanos. Por eso es que es también importante ver esta vía, ya que la obtención de este producto va a dar lugar a la síntesis de biomoléculas importantes como las glucoproteínas, glucolípidos y glucosaminoglucanos. Todos los requerimientos de los tejidos por UDP galactosa pueden cubrirse por la acción de la UDP hexosa 4 epimerasa sobre la UDP glucosa, la cual se produce de modo eficiente a partir de la glucosa 1-fosfato y uridina trifosfato. En este esquema, pues podemos verlo representado de una manera más fácil, como tenemos nuestra galactosa, que ya ha sufrido el proceso de degradación que ya vimos, y como en este caso, a partir de la galactosinasa y la utilización de ATP, el cual fosforila a la galactosa, convirtiéndola en galactosa 1-fosfato y generando un ADP. En este punto, vamos a ver que puede tener acción la galactosa 1-fosfato uridil transferasa. Y en este caso, podemos estar generando la UDP glucosa, la cual puede irse a generar glucógeno, o bien puede estar generando revirtiéndose y llegando otra vez a glucosa 1-fosfato para generar glucosa 6-fosfato y por lo tanto ir a la glucólisis. O bien, lo que hablamos ahorita, como se transforma en UDP galactosa. Esta UDP galactosa a través de esta epimerasa llega a UDP glucosa y es la que sirve para la síntesis de glucolípidos, glucoproteínas, glucosaminoglucanos y lactosa, ¿vale? Y nuevamente, ¿cuál es la importancia de que ustedes sepan esto? Como bioquímicos diagnósticos, el hecho de que haya una alteración, por eso es que están marcados aquí, en enzimas en específico, es que van a ocasionar, por ejemplo, patologías como lo es la galactosemia clásica, que es la deficiencia de esta enzima, que es un trastorno pues genético, y el hecho de que esta enzima no funciona adecuadamente, que va a producir, va a hacer que haya una acumulación excesiva de galactosa 1-fosfato y galactitol en el hígado y cerebro, causando un daño hepático cerebral, así como cataratas. Entonces, por eso es que es importante conocer estas situaciones. También lo mismo, si se ve afectada la galactosinasa, ¿qué va a causar? Va a hacer que se eleven una elevación masiva en sangre de galactosa y en orina, causando acumulación de galactitol, que sí hay galactosa en la dieta, y este elevado causa cataratas. O bien, se puede ver alterada la aldosa reductasa, que está presente en riñones, retina, iris, tejido nervioso, etcétera, y no tiene una importancia biológica como tal en el metabolismo de la galactosa, a menos que los niveles de esta galactosa sean muy altos. Y si es así,
Entonces estaríamos viendo que no habría manera de llevar a galactitol y por lo tanto, pues igual va a causar cataratas. ¿Alguna duda, chicos? Creo que no, profesora. Ok. Bueno, entonces, en materia de esta parte, lo que a mí se me hizo importante eran, pues, al menos la fructosa y la galactosa, pero ahora sí vamos a entrar de lleno con el proceso de glucólisis, que cuando se empezaron a hacer los estudios de toda esta parte del metabolismo y cómo interrelacionaban y convergían estas rutas metabólicas, la que mejor descrita está, la que se conoce casi todo, es de la ruta metabólica de la glucólisis, es la que está perfectamente descrita. Y esta ruta inicial del catabolismo de los carbohidratos es llevada a cabo en el citosol. Entonces, como punto o ojo que ustedes deben de recordar es que la glucólisis se lleva a cabo en el citosol. Y los azúcares de 6 carbonos, es decir, las hexosas, se rompen y dan lugar a un compuesto de 3 carbonos. Entonces, en el proceso de la glucólisis entra una glucosa y se genera piruvato. Y esta parte de la energía potencial almacenada en la estructura de la hexosa se libera y se utiliza entonces para generar energía en forma de ATP a partir de ADP, lo cual desempeña un papel metabólico central en la generación de energía e intermediarios metabólicos que pueden ser ocupados en otras rutas. En este esquema pueden ver cómo vemos que la glucólisis está señalada con estas flechas rojas, en donde vamos a ver que una vez que los polisacáridos han sido degradados a monosacáridos y estos han sido absorbidos, van a entrar a la glucólisis. Y nos dice que la glucólisis las células pueden metabolizar diversas hexosas en la glucólisis. Sin embargo, la glucosa es el principal combustible hidrato de carbono para la mayor parte de las células. Y este fenómeno fue ampliamente descrito por 3 grandes investigadores, los cuales se centraron en describir todas las reacciones que se llevaban a cabo en la glucólisis. Por lo tanto, ellos fueron pues describiendo las reacciones de manera individual de la glucólisis aproximadamente en los 1930 a 1940 y lo hizo Gustav Emden, Otto Meyerhoff y Otto Warburg. Por lo tanto, a la ruta se le conoce como la ruta, bueno, se le puede conocer como glucólisis o ruta de Emden-Meyerhoff. Y ellos prácticamente describieron así minuciosamente cómo es que se llevó a cabo esta glucólisis. Y es importante mencionar que podemos encontrar 2 tipos de glucólisis en el organismo. La glucólisis aerobia, es decir, en presencia de oxígeno, y la glucólisis anaerobia. En este caso vamos a hablar de la glucólisis aerobia. Y aquí ellos describieron que esta glucólisis se llevaba a cabo por 10 reacciones o 10 pasos, que finalmente lo único que hacían era convertir una molécula de glucosa en 2 moléculas de piruvato y por lo tanto generar 2 moléculas de ATP. Sin embargo, ellos describieron que estas 10 reacciones se podían dividir en 2 fases. Las primeras 5 reacciones se le denominó fase de inversión de energía. ¿Por qué? Porque en este punto se sintetizan azúcares fosfato a costa o gasto de 2 moles de ATP y el sustrato de 6 carbonos es desdoblado a 2 azúcares de 3 carbonos. Mientras que las 5 últimas reacciones se les conocieron como fase de generación de energía y en esto se le denominó así. ¿Por qué? Porque estas triosas fosfato se convertían en compuestos de energía o de alta energía que transfieren 4 moles de fosfato al ADP, dando lugar a 4 moles de ATP. Es decir, en esta parte generamos energía. Y podemos ver claramente en esta imagen cómo la fase de inversión de energía, cuando entra la glucosa a la glucólisis, en las primeras 5 reacciones se requiere el gasto de 2 ATPs. Mientras tanto que en las siguientes reacciones se generan
4 moléculas de ATP y 2 transportadores electrónicos reducidos como es el NAT para generar 2 piruvatos. Ahora bien, la glucólisis anaerobia es posible que pase en el organismo, sí, y esto es pues por algunos procesos en específico. Vamos a ver que las células animales van a poder reducir el piruvato a lactato y lo van a hacer cuando el lactato se produce con una rapidez pues elevada y no puede oxidarse tan rápidamente a través del ciclo del ácido cítrico. Por lo tanto, es que este proceso en el cual se produce tanto piruvato es en fenómenos específicos como por ejemplo el ejercicio extenuante. Es por ello que las células del músculo esquelético obtienen la mayor parte de su energía mediante la glucólisis anaeróbica. Y esta glucólisis se produce en condiciones totalmente pues sin oxígeno. Y lo que pasa o lo único que sucede es una simple reducción. Si ustedes verán, tenemos nuestro piruvato, el cual a través de un transportador de electrones vamos a ver que se va a generar, bueno, va a donar un hidrógeno y por lo tanto se va a generar el L-lactato y se va a oxidar nuestro NDH reducido, pasa a NAD. Ahora bien, vamos a ir viendo paso por paso cómo sucede la glucólisis. En esta fase de costo energético o de inversión de energía, vamos a ver que la glucosa, al menos en la reacción 1, durante la reacción 1 a la 3, va a haber una activación mediante fosforilación y se va a gastar 2 ATPs. Después de la reacción 4 y 5, vamos a ver que lo único que sucede es una fragmentación de un azúcar fosfato de 6 carbonos a 2 azúcares de 3 carbonos, como lo son el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Y a continuación vamos a describir reacción por reacción. La primera reacción, como ya lo dijimos, es la fosforilación de la glucosa. Y como su nombre lo indica, lo único que estamos haciendo es fosforilando. Por lo tanto, la enzima que cataliza esta reacción es una hexocinasa. Y esta hexocinasa es dependiente de ATP. Por lo tanto, el ATP va a donar o va a transferir, bueno, más bien mediante la hexocinasa se va a transferir el fosfato del ATP a la glucosa generando la glucosa 6-fosfato y vamos a quedarnos con un ADP. Esta hexocinasa se caracteriza por una amplia especificidad para los azúcares, es decir, que pues puede estar actuando en determinados, bueno, en varios monosacáridos y un valor bajo de Km para el azúcar sustrato. La baja especificidad nos permite la fosforilación de varios azúcares hexosas, entre ellos fructosa y manosa, lo cual hace su posible utilización en la glucólisis. También se ha visto que la hexocinasa puede ser inhibida por su producto, es decir, por la glucosa 6-fosfato. Y esto es un mecanismo que controla la entrada de sustratos a la ruta glucolítica, es decir, que si por alguna razón se está generando una gran cantidad de glucosa 6-fosfato, el organismo lo sensa y por lo tanto la hexocinasa dice, ya hay mucha glucosa 6-fosfato, paremos. Y ese es un punto de regulación. El hígado de los vertebrados contiene una forma diferenciada de hexocinasa que se caracteriza por un valor alto de Km para la glucosa en específico. Entonces, ya que tenemos la glucosa 6-fosfato, se puede llevar a cabo la reacción 2, que es la isomerización de la glucosa 6-fosfato. Sin embargo, en esta reacción no necesitamos gasto energético. Lo único que se hace, se isomeriza la estructura. Y con ello se hace a través de una fosfoglucoisomerasa. ¿Qué hace? Hace que esta glucosa 6-fosfato, lo único que hace es que se isomerice y se genere la estructura fructosa 6-fosfato. ¿Qué estamos haciendo? Solo se están haciendo cambios en los grupos funcionales, es decir, un isómero.
Ahora bien, la tercera reacción, en esta tercera reacción, ¿qué va a pasar? Se va a fosforilar la fructosa 6-fosfato. Entonces, esta reacción requiere un gasto energético. Nuevamente, la enzima que cataliza es dependiente de ATP y es la fosfofructosinasa. Esta enzima pues hace que se pueda transferir el grupo fosfato del ADP a la fructosa 6-fosfato y la convierta en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué hiciste? Solo se fosforiló. Podemos ver 1 y 2 grupos fosfato y por lo tanto es bifosfato, generándose ADP. La literatura nos reporta que de manera normal la reacción es altamente exergónica e irreversible. Y nos dice que la fosfofructosinasa es una enzima alostérica, cuya actividad va a ser sensible a la situación energética de las células. Ustedes recordarán cuando vimos la parte de las enzimas, vimos que las enzimas pueden estar reguladas de diversas maneras y una forma es el alosterismo. Entonces, puede estar sensando esta situación energética de la célula, pero también puede estar sensando las concentraciones de otros intermediarios, en especial del citrato y los ácidos grasos. Por lo tanto, esta enzima va a constituir el lugar principal de regulación para la vía de la glucólisis. Que les dejé una tarea sobre esta parte de la regulación, así que yo espero que ya la hayan hecho. La reacción número 4 está enfocada en la fragmentación en 2-triosas-fosfato y nuevamente ustedes verán que no requiere gasto energético. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo único que pasa es que se rompe la fructosa 1,6-fosfato y ¿qué genera? Genera la hidroxiacetona fosfato y la gliceraldehído 3-fosfato. ¿Mediante qué? Mediante una aldolasa. Aquí lo que sucede prácticamente es por el cual se denominó a la ruta glucólisis, que era la ruptura del azúcar. Y este compuesto de 6 carbonos se rompe para dar lugar a los intermediarios de 3 carbonos. La reacción es altamente endergónica en condiciones estándares, de tal manera que está muy favorecida la formación de fructosa 1,6-fosfato y la reacción siempre va hacia la derecha. Y esta enzima aldolasa es considerada una proteína tetramérica, es decir, que tiene 3 proteínas unidas. Esta activa el sustrato para que rompa mediante la condensación del carbono ceto de la posición 2, es decir, aquí, con un grupo E-amino de la lisina en el lugar activo para producir una base de Schiff intermediaria antes de llegar a estos productos. Y ahora vamos a ver que ya que tenemos estos dos productos, tenemos a la reacción 5 que es igual isomerización. Y aquí, ¿qué es lo que queremos? Lo único que queremos es que se formó dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esta reacción es específica para convertir la hidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato y tener así 2 moléculas. ¿Y cómo lo logramos? Lo logramos mediante la fosfato isomerasa, que lo único que hace es, pues, cambiar un grupo ceto por la adición de este hidroxilo y ya tenemos otra molécula de gliceraldehído fosfato. La concentración intracelular de este producto es baja, lo cual hace que la reacción siempre se desplace hacia la derecha. Y la isomerización de la hidroxiacetona se produce a través de un intermediario N-diol. La glucólisis hasta este punto ha gastado 2 moléculas de ATP, que fue en la reacción 1 y en la reacción 3. En convertir una hexosa en 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato.
cada una de las cuales se metabolizará a continuación para producir los compuestos de energía elevada. Entonces, vamos a pasar ahora a la fase de generación de energía, de la glucólisis. Y esta fase de la generación de energía está dado por la reacción 6 a la 10. En la reacción 6 vamos a ver que este gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1,3-bifosfato glicerato. Y lo hace mediante la generación de 2 NAT reducidos y un compuesto de alta energía. Posteriormente, en la reacción 7, vamos a ver que es la conversión de el 1,3-bifosfato glicerato a 3-fosfoglicerato. Esto es una simple fosforilación a nivel de sustrato y en la cual se generan 2 ATPs. Posteriormente, la reacción 8 y 9 es simplemente la generación de un compuesto de superenergía, como lo es el fosfonol piruvato. Y finalmente, la reacción 10 es la fosforilación a nivel de sustrato, o sea, la conversión de fosfonol piruvato a piruvato y la generación de 2 ATPs. Y nuevamente vamos a ver reacción por reacción. Vamos a ver que la reacción 6, que es la generación del primer compuesto de energía elevada, vamos a notar cómo este gliceraldehído 3-fosfato en presencia de, un NAT oxidado y un fosfato inorgánico va a ser fosforilado y convertido a 1,3-bifosfoglicerato, molécula de alta energía, a través de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa y por lo tanto obtenemos un NAT reducido. Esta reacción se lleva a cabo, pues como se expresa una oxidación de 2 electrones del carbono carbonilo, es decir, de esta parte de aquí, del gliceraldehído 3-fosfato, a nivel del carboxilo, y es una reacción exergónica. La reacción global que se puede considerar es endergónica, que es en condiciones estándar, ya que la enzima utiliza la mayor parte de la energía liberada para impulsar siempre la síntesis de un compuesto de energía súper elevada. Y este compuesto contiene un anhídrido de ácido carboxílico fosfórico, o sea, esta parte que está ahí, perdón, esta parte que está aquí, en la posición 1, y un grupo funcional con una energía libre estándar de hidrólisis muy elevada, que es de aproximadamente menos 49,4 kilojoules. Esta enzima siempre va a requerir de una coenzima que es NAT para poder captar o aceptar esos electrones de sustrato que se está oxidando. La reacción 7, bueno, en esta misma reacción, perdón, antes de pasar a la reacción 7, vamos a ver que para llegar a este 1,3-bifosfatoglicerato, va a estar presentes ciertas situaciones. Vamos a ver que en ocasiones se genera un producto que es un tiamiacetal, eh, en el que participa el grupo carbonilo del sustrato y un grupo tiol de una cisteína de una enzima. Dicho grupo se oxida a continuación por el NAT, generando un NAT reducido para dar lugar a un intermediario, acilenzima o tioéster, que también ya habíamos hablado en bioenergética que los tioésteres son moléculas de elevada energía. Y una vez que está el tioéster, tenemos que se fosforila nuevamente y obtenemos ahora sí el 1,3-bifosfoglicerato. Ya tiene 2 grupos fosfato. Y los tioésteres, como ya lo dijimos, son compuestos de alta energía y la fosforólisis de este tioéster por el fosfato inorgánico preserva gran parte de la energía en forma de acilfosfato, que es el producto. Y ahora sí la reacción 7. En esta reacción, lo que sucede es que el 1,3-bifosfoglicerato
lo que va a estar haciendo es transformándose en 3-fosfoglicerato mediante la enzima fosfoglicerato sinasa. Y lo único que hace es que se transfiere un grupo fosfato hacia el ADP, generando entonces ATP. Esta reacción es dependiente de magnesio o requiere magnesio para que suceda, y la reacción genera ATP a partir de 1 mol de triosa fosfato o 2 ATPs por mol de glucosa. Y hasta este punto el rendimiento neto de ATP de la ruta glucolítica es de 0. ¿Alguien me puede decir por qué es de 0? Chicos, ¿siguen ahí? Sí, maestra, pero no sé decirle por qué es de 0. A ver, los demás. ¿Alguien que me diga? A ver, Alison, ¿por qué crees que es de 0 en este punto? ¿Estás ahí, Alison? Sí, profesora, nada más que no se podía encender mi micrófono. No te preocupes. Pues no, tampoco no tengo con exactitud por qué, pero supongo que porque ya se consumieron las 2 ATP que se tenían. Exactamente. Si dijimos que las primeras 5 reacciones eran de consumo de energía y luego produciste 2, pues quedas en un balance energético de 0. Menos 2 más 2 nos da 0, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Sí, ¿Vale? Entonces, por eso, hasta este punto, nuestra reacción o nuestro rendimiento es de 0, al menos en ATP. Y la ruta en conjunto pasa a ser exergónica, es decir, a liberar energía en las últimas 3 reacciones restantes. La reacción 8 simplemente es la generación de un compuesto igual de energía mucho más elevada que el que teníamos. Entonces, en este punto no hay generación de ATP. Y aquí lo que sucede es que el 3-fosfoglicerato inicia su isomerización a través de la fosfoglicerato mutasa. Y lo mismo, solo isomeriza. ¿Qué pasó? Cambiamos este grupo fosfato a otra posición. Y por lo tanto pasó de 3 a 2 fosfoglicerato. Esta enzima de la fosfoglicerato mutasa requiere del magnesio para que pueda actuar. Y esta reacción de manera in vivo siempre es favorecida a la derecha sin dificultad. Y el primer paso de la reacción, lo único que es transferir el fosfato de la enzima al sustrato para formar un intermediario que es conocido. Aquí ustedes deberían de imaginar entre este y este que existe un intermediario en donde la enzima está unida a este, generando la 2,3-bifosfoglicerato, que posteriormente se rompe generando el producto 2-fosfoglicerato y dando lugar a la enzima libre. ¿Vale? Y este 2-fosfoglicerato igual es un compuesto de energía elevada. Ahora bien, la reacción 9 nos va a generar aún más otro compuesto de energía elevada. Y aquí lo que va a suceder es lo siguiente. La reacción de la conversión del 2-fosfoglicerato a fosfoenol piruvato va a ser catalizada por una enolasa. Y aquí lo único que vamos a hacer es que quitamos o perdemos un grupo hidroxilo que ya no está aquí, convirtiéndose en fosfoenol piruvato. Y esta molécula, si ustedes recordarán sus clases de bioenergética, dijimos que era una molécula altamente energética, tiene una delta G de menos 61, imagínense, pasa de menos 15 a menos 61 kilojoules por mol. Entonces es súper mega elevada la energía que tiene.
y es la que participa en la segunda fosforilación a nivel de sustrato de la glucólisis. Esta reacción consiste en una simple deshidratación. Si están viendo ustedes, lo único que se pierde es agüita, o una eliminación alfa-beta, y el cambio de energía libre global es muy pequeño. Sin embargo, este compuesto, su inestabilidad termodinámica del fosfonol piruvato es el responsable principal de la gran energía libre negativa de su hidrólisis del fosfonol piruvato. Y finalmente la reacción 10. Ya que tenemos este fosfonol piruvato, lo que va a suceder es una reacción de conversión a piruvato y se logra mediante una piruvatocinasa. ¿Qué hace? Lo único que hace es transferir el grupo fosfato al ADP y generar ATP. Esta fosfonol piruvata, esta enzima piruvatocinasa, requiere de magnesio y potasio para que funcione adecuadamente, y la reacción global es fuertemente exergónica. Como lo vemos, es de -31. Y también vemos que existe o puede existir una tautomerización espontánea del producto, generando su forma ceto, enol piruvato. Entonces puede coexistir como piruvato y enol piruvato. Y básicamente, hasta este punto ya terminamos la glucólisis basada en 10 reacciones. Este es un resumen como de lo más importante, qué implica, cuáles son las reacciones de la fase de inversión de energía, cuáles son los sustratos que se están produciendo y cuáles son las enzimas que están catalizando la reacción. Entonces, lo que decíamos, siempre en la reacción 1 y en la reacción 3 es donde hay el gasto energético. Estamos perdiendo 2 ATPs. Sin embargo, en la fase de generación de energía, vamos a tener de la reacción 6 a la 10, y en este punto vamos a ver que solo en la reacción 7 se genera ATP. Por lo tanto, como ya habíamos perdido 2 ATPs y aquí ganamos 2 ATPs, pues prácticamente lo que se crea es lo que se gasta. Entonces tenemos un balance neto de 0. Y finalmente, la siguiente reacción que va a estar generando energía es la reacción 10, que va a estar generando 2 ATPs. Entonces, de manera global, el balance energético que tenemos de nuestro proceso de glucólisis es que a partir de una glucosa, a partir de 2 ADPs y de 2 fosfatos inorgánicos y 2 transportadores oxidados, vamos a tener 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 NADs, 2 moléculas de agua y 2 hidrógenos. Entonces, a partir de una glucosa obtenemos 2 piruvatos, 2 ATPs, 2 NADs y 2 moléculas de agua. ¿Sí, chicos? De que el destino final del piruvato generalmente se obtiene lactato, o el piruvato puede metabolizarse a productos distintos de lo que conocemos que es el lactato. ¿Y cuáles son estos destinos que pueden llegar a sufrir el piruvato? El primero de ellos es una simple descarboxilación oxidativa. ¿Qué pasa? Es convertir piruvato a acetilcoenzima A. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de una piruvato deshidrogenasa, que generalmente este proceso se da en tejidos como el músculo cardíaco. Y lo único que sucede es que convierte de manera irreversible, y ojo, de manera irreversible, el piruvato a acetilcoenzima A. ¿Y con qué finalidad lo hace? Esta acetilcoenzima A ya es un sustrato que sirve o puede entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. Y la fuente de carbono, y también es una fuente de carbono para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, ahí es donde yo les digo cómo deben de empezar a relacionar o interrelacionar las rutas metabólicas. El piruvato no solo va a irse
a la generación, a ver, en este caso el piruvato no solo se queda como, tengo, aquí está. O sea, el piruvato tiene que convertirse o puede convertirse a acetilcoenzima para poder entrar al ciclo del ácido tricarboxílico. Pero también una vez que se produjo por parte de la glucólisis, esta acetilcoenzima también puede ir a dar lugar a la generación de ácidos grasos, o sea, a su síntesis. Entonces ahí es cuando ustedes deben de empezar a unir cómo es que se pueden interrelacionar estas rutas metabólicas. Ahora bien, otra manera que tenemos o otro destino que existe del piruvato es que sufra una carboxilación oxidativa y genere oxalocetato. Y esta generación de oxalocetato es a partir de una piruvato carboxilasa, que es una reacción totalmente dependiente de biotina. Y esta reacción nuevamente es irreversible, no hay manera de regenerarlo. Y es importante, ¿por qué? Porque en situaciones en donde el organismo tenga bajas cantidades de oxalacetato, pues alguna parte del piruvato, bueno, que viene de la glucólisis, podrá reabastecer los intermediarios del ácido cítrico para que entre este oxalacetato y pueda generar bueno, pueda funcionar este ciclo del ácido cítrico, o bien puede entrar a la gluconeogénesis, que por aquí, ahorita les explico. Entonces, en esta parte de aquí, el oxalacetato pudiera estar, pues, interconvirtiéndose o formando oxalacetato y podría regresar a esta parte de la gluconeogénesis o irse al ciclo del ácido cítrico. Y finalmente podemos tener un tercer destino. ¿Qué es este tercer destino? Es simplemente la reducción a etanol. Aquí, ¿qué pasa? Lo único que sé que pasa es que el piruvato se reduce a etanol mediante una descarboxilación no oxidativa, que va de piruvato a acetaldehído y es catalizada por la piruvato descarboxilasa, seguido de la reducción del acetaldehído a etanol, que depende de un transportador de electrones y es catalizada por la alcohol deshidrogenasa. Y esta es la primera reacción que utiliza la coenzima pirofosfato-tiamina o TPP. Aquí pues queda un poco más claro de cuáles son estos destinos. Vemos cómo el piruvato puede generar lactato, que son reacciones reversibles. Sin embargo, puede generar acetilcoenzima A, que ya no es reversible, y de acá para acá genera o utiliza NAT, generando NAT reducido, liberando CO2. Y este puede ser utilizado, como ya lo dijimos, en el ácido cítrico, en el ciclo del ácido cítrico o para la síntesis de ácidos grasos. O bien, el piruvato puede generar oxaloacetato, de igual manera, dependiente de biotina, se requiere de CO2 y es una reacción irreversible. Y este oxaloacetato esta reacción puede ser activada por la acetilcoenzima A y va a reabastecer los intermediarios del ciclo del ácido cítrico, o bien proporcionar un sustrato para la gluconeogénesis. Y finalmente el tercer destino, generado el acetaldehído, transferimos electrones generando etanol y pasando su estado oxidado. Y este proceso solo ocurre en las levaduras y algunas bacterias, ¿vale? No es algo que pase en nosotros. Ahora, esta glucólisis, si ustedes se fijan, hablamos específicamente del monosacárido glucosa. Sin embargo, existen otras fuentes de energía de hidratos de carbono que son obtenidos por la digestión del alimento o por metabolitos endógenos. Y algunos ejemplos de estos monosacáridos que son distintos a la glucosa son los disacáridos que proceden de alimentos, de una alimentación en los animales y del glicerol procedente del metabolismo de las grasas. Entonces, en este esquemita
podemos ver que lo común o lo clásico es el monosacárido glucosa, que es el que va a estar entrando a nuestra vía glucolítica. Sin embargo, nosotros no solo consumimos pues polisacáridos que se puedan degradar a glucosa, sino que consumimos, por ejemplo, lactosa, que se degrada a galactosa, que primero se transforma en glucosa 1-fosfato y después puede dar lugar a la glucosa 6-fosfato y ya hacer su vía de glucólisis. O bien puede generarse maltosa que da lugar a la glucosa y ya entrar a la vía de la glucólisis. También podemos tener, degradar a manosa. Esta manosa se transforma a manosa 6-fosfato y esta entra directo, se salta pasos de la glucólisis y entra directo a la fructosa 6-fosfato y ya se va hasta gliceraldehído 3-fosfato. Ahora bien, la sacarosa se degrada en fructosa. Esta fructosa puede hacer lo siguiente. La fructosa puede irse a fructosa 6-fosfato y seguir la vía de glucólisis, o bien puede generar fructosa 1-fosfato y dar dos moléculas, hidroxiacetona, fosfato y gliceraldehído, para pues productos que se utilizan en la generación de la glucólisis. Y el último, que es proveniente del metabolismo de las grasas, es el glicerol, que convertido en glicerol 3-fosfato puede incidir en esta ruta de la glucólisis y generar piruvato. ¿Vale, chicos? Entonces, no solo la glucosa puede entrar, sino que cualquier otro monosacárido puede entrar, pero no respetando el fenómeno o las reacciones, sino que se insertan en otras zonas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Vale. Existe una ruta de biosíntesis que oxida a la glucosa. Esta es conocida como la ruta de las pentosas fosfato. También se le puede llamar como lanzadera de hexosa monofosfato. Y esta generalmente es una ruta que tiene varias finalidades de acuerdo a la diversidad de células y tejidos en donde se lleve a cabo. Las funciones de esta ruta principalmente son las siguientes. 1. Proporcionar transportadores electrónicos para la biosíntesis reductora, es decir, pues para la respiración celular. 2. Y una de las principales funciones, proporcionar ribosa 5-fosfato para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Entonces, a partir de esta ribosa 5-fosfato es que podemos generar nucleótidos y ácidos nucleicos. Por eso es muy importante esta ruta. Y también puede metabolizar las pentosas del alimento procedentes principalmente de la digestión de los ácidos nucleicos. Ahora bien, las reacciones de esta vía van a ocurrir también en el citosol, igual que la glucólisis, e incluyen dos fases, una fase oxidativa irreversible y una fase no oxidativa reversibles. La primera fase oxidativa irreversible consta de 3 reacciones oxidativas y todas ellas hacen uso o requieren de las coenzimas NAT, que son de NADPH, que son reducidas. La primera reacción es la reacción en la cual se transforma glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconolactona. Y aquí lo único que sucede, vean, pierde su hidroxilo y tenemos esta cetona. Aquí esta reacción está catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y pasamos de NADPH oxidado a un NADPH reducido. La siguiente reacción que sucede, todas estas son irreversibles. Vamos a pasar de la 6-fosfogluconolactona a través de la lactanasa a 6-fosfogluconato. ¿Y qué sucedió aquí? Lo único que sucedió es que tenemos ahora un grupo carboxilo. Es lo único que hacemos, la obtención de este grupo carboxilo. Y ahora una tercera reacción irreversible en la cual pasamos de la 6-fosfogluconato a
ribulosa 5-fosfato. ¿Mediante qué? Mediante la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Y nuevamente obtenemos NADPH reducido y además CO2. Este compuesto, la ribulosa 5-fosfato, es la que tiene pues la importancia, debido a que es la que va a estar como dando la generación de estos nucleótidos. Hasta este momento, el resultado neto de la fase oxidativa es que generamos. Generamos 2 moles de NADPH reducido, así como un CO2 y la síntesis de 1 mol de pentosa fosfato. ¿Vale? ¿Les queda claro esto? Chicos. Niños, ¿ya se durmieron? Pues es que díganme si les queda claro o no, porque siento que no me están entendiendo ni jota de lo que les estoy hablando. Así que porfis digan las dudas, interrúmpanme si así lo necesitan, por favor. Ahora bien, vamos a la fase no oxidativa que es reversible. En esta, pues, fase, lo único que sucede es que ocurre, bueno, estas reacciones ocurren en todos los tipos de células que sintetizan nucleótidos de ácidos nucleicos. Y lo que pasa es que las reacciones catalizan una interconversión de azúcares de 6, bueno, de 6 carbonos a productos de 3 a 7 carbonos. Y lo que vamos a estar viendo es que la ribulosa 5-fosfato producida en la fase oxidativa se convierte a ribosa 5-fosfato mediante una fosfopentosa isomerasa. Y para ello se va a estar estableciendo un intermediario N-diol, ¿vale? Este intermediario siempre va a estar como coexistiendo para generar la ribosa 5-fosfato. Estas reacciones reversibles van a permitir que la ribulosa 5-fosfato producida por esta pues, presencia oxidativa se convierta ya sea en ribosa 5-fosfato necesaria para la síntesis de nucleótidos o en intermediarios de la glucólisis. Y esto es pues un poco más explícito en esta imagen. Vean, como estas 3 primeras reacciones, si ustedes se fijan, las flechas son totalmente irreversibles, van en un solo sentido. Vemos cómo se requieren o se reduce el NADPH en ambas reacciones irreversibles. En una se gasta agua o se necesita agua y en la otra se libera CO2. Y finalmente se obtienen estos NADPH reducidos que se van a vías anabólicas reductoras. Y después esta ribulosa 5-fosfato puede irse a múltiples reacciones no oxidativas reversibles. Por ejemplo, puede generarse ribulosa 5-fosfato a gilulosa 5-fosfato. Y esta, por ejemplo, puede dar lugar por transcetolasa, la cedoheptulosa 7-fosfato, por ejemplo. Sin embargo, los procesos importantes son el hecho de que a partir de esta gilosa 6-fosfato se puede dar el gliceraldehído 3-fosfato, se puede dar la fructosa 6-fosfato y la fructosa, se puede generar la fructosa 6-fosfato. En este punto, este gliceraldehído 3-fosfato y esta fructosa 6-fosfato, ¿dónde los tienen? Esta ribulosa 5-fosfato puede dar lugar a la ribosa 5-fosfato, que es una de las principales funciones de esta vía de las pentosas, que es la biosíntesis de los ácidos nucleicos. ¿Ok? ¿Sí está claro, chicos? Sí, Ok. Me salí, perdón. Ejemplo. Vamos a ver algo que es importante mencionarles hasta este momento es que existen necesidades fisiológicas de la síntesis de la glucosa en los animales. ¿Y a qué me refiero con ello? Me refiero a que la mayoría de los órganos
pueden metabolizar diversas fuentes de carbono para generar energía. ¿Y qué fuentes de carbono pueden metabolizar? Pues ya habíamos visto, triglicéridos, azúcares, piruvato, aminoácidos. Sin embargo, lo que es muy importante de señalar es que el cerebro y el sistema nervioso central necesitan glucosa como única y principal fuente de carbono, ¿vale? Ellos no van a poder utilizar otra cosa para cumplir sus funciones más que la glucosa. Por eso, si nosotros, por ejemplo, las personas que son diabéticas y su glucosa, o sea, tienen una hipoglucemia tremenda, ¿qué va a pasar? Entran en un coma. ¿Por qué? Porque el cerebro se apaga por esta sensación de que no tiene energía para cumplir sus funciones. Por eso es que es tan importante que estas vías o estas rutas metabólicas estén equilibradas y converjan bien para poder desempeñar todo el funcionamiento del organismo. En la imagen podemos ver que los tejidos que sintetizan glucosa, que sí son capaces de sintetizar glucosa, son el hígado y la corteza renal. Sin embargo, aquellos que utilizan la glucosa como principal fuente de energía son, ya dijimos, el cerebro y el tejido nervioso, y es su única fuente de energía. También lo es para el músculo, para los eritrocitos y los testículos. Dicho esto, vamos a ver que entonces ya vimos la ruta de la glucólisis, que es, ¿sí? ¿Tienes alguna pregunta? No pregunta, pero me preguntaba si estaba compartiendo otra presentación, porque creo que seguimos viendo la anterior. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, gracias. Se me olvida. ¿Ya ven esta? Ya, Ok, muchas gracias. perdónenme. Pero bueno, aquí está la primera diapositiva que les dije. Y la siguiente diapositiva es cómo es que van a existir ahora rutas de biosíntesis de hidratos de carbono, y es decir, la síntesis como tal. Entonces, en la glucólisis pasamos de glucosa a piruvato y partimos de que veníamos de polisacáridos, monosacáridos hasta piruvato. Ahora bien, vamos a empezar a hablar de otra ruta metabólica que está involucrada en los carbohidratos, que es la gluconeogénesis. Y la gluconeogénesis es como para poder asociar y entender, es el proceso inverso a la glucólisis. Ahora vamos de piruvato a glucosa, ¿vale? Por eso decimos que son rutas de biosíntesis, porque vamos a sintetizar glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Vale. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La gluconeogénesis, como su nombre lo indica, que está generándose glucosa, nos dice que las células de los animales requieren, bueno, más bien son capaces de sintetizar glucosa y pueden hacerlo a partir de otros precursores para mantener la concentración sanguínea de glucosa dentro de unos límites estrechos y normales, y el mantenimiento del funcionamiento adecuado de nuestro cerebro y sistema nervioso central. También, como datos que pudiéramos comprender por qué la importancia de la gluconeogénesis es que las necesidades de glucosa por parte del cerebro son 120 gramos al día, de 160 gramos que necesita todo el cuerpo. Entonces, básicamente, muchísimo más de la mitad de lo que tiene el cuerpo lo utiliza el cerebro. Y tenemos que las reservas de glucógeno del organismo en un momento dado es de acerca de unos 190 gramos. Y la cantidad total de glucosa en los líquidos corporales es de aproximadamente 20 gramos. No es que estemos inundados de glucosa en nuestro torrente sanguíneo, es poco lo que tenemos que está circulando para ser utilizado. ¿Por qué? Porque el glucógeno está almacenado en nuestro hígado para posteriormente poder utilizarlo. Y estas reservas de glucosa de fácil acceso, es decir, las que están en el torrente sanguíneo, pues nos van a dar más o menos la energía necesaria para un día. Por lo tanto, un periodo de ayuno de más de un día
se va a tener que obtener glucosa de cualquier otro precursor que no sea glucosa en el torrente sanguíneo. Y lo mismo ocurre durante el ejercicio intenso. Ahora bien, vamos a ver que la gluconeogénesis, como su nombre lo indica, es nada más y nada menos que la biosíntesis de hidratos de carbono a partir de precursores de 3 o 4 carbonos. Y estos precursores no siempre tienen la naturaleza de hidratos de carbono. Por lo tanto, podemos encontrar como precursor al lactato, al propionato, al glicerol y a los ácidos grasos. El lactato es generalmente producido durante la glucólisis anaerobia en el músculo esquelético y en los eritrocitos. Además, se ha visto que los aminoácidos generados a partir de las proteínas de la alimentación o a partir de la degradación de las proteínas musculares durante la inanición, estos aminoácidos, específicamente la alanina, también puede intervenir en esta ruta de la gluconeogénesis. El propionato es un sustrato que procede de la degradación de algunos ácidos grasos y aminoácidos. También podemos tener como sustrato el glicerol, que viene del catabolismo de las grasas, o bien ácidos grasos, que son obtenidos por la degradación de los lípidos, que se convierten en su gran mayoría en acetilcoenzima A y no pueden utilizarse para la síntesis de hidratos una vez que están como acetilcoenzima A. Ahora bien, esta gluconeogénesis tiene lugar principalmente en el citosol, al igual que la glucólisis y que la ruta de las pentosas. Algunos precursores, a pesar de que algunos de estos precursores se generan en las mitocondrias, deben de ser transportados al citosol para que pueda utilizarlo la ruta de la gluconeogénesis. El principal órgano gluconeogénico de los animales es el hígado. Es el principal reservorio de glucógeno. Ahí se va a almacenar con una contribución menor, la corteza renal. Es importante mencionar que los principales destinos de la glucosa formada en la gluconeogénesis son el catabolismo para el tejido nervioso y la utilización para el músculo esquelético. La glucosa es el precursor primario de todos los demás hidratos de carbono, entre ellos los aminoazúcares, polisacáridos complejos y componentes hidrocarbonados de las glucoproteínas y glucolípidos. Por eso es que es importante sintetizarlo en el organismo. Y la glucosa es un intermediario biosintético que hace a la gluconeogénesis una ruta importante en las plantas, microorganismos y animales, siendo prácticamente idéntico en todos ellos. Ahora sí, vamos a ver que existen ciertas diferencias entre una ruta y otra. Por ejemplo, en la ruta de la glucólisis, que ya la vimos que ¿qué se convierte? Se convierte glucosa a piruvato y es una reacción fuertemente exergónica. ¿Por qué? Porque pues generamos ATP. Y son exergónicas debido a las enzimas que catalizan esta reacción por la hexocinasa, fructosinasa y piruvatosinasa. Ahora bien, la gluconeogénesis. La gluconeogénesis, lo que cabe destacar de ella es que es la reacción inversa de la glucólisis. Por lo tanto, se llevan las mismas 10 reacciones, entre comillas, señalo este. ¿Por qué? Porque de estas 10 reacciones, 7 reacciones de la gluconeogénesis van a estar catalizadas por las mismas enzimas glucolíticas. ¿Qué ocurre? Son enzimas que sus reacciones son reversibles, es decir, pueden ejercer su acción hacia la glucólisis o hacia la gluconeogénesis, ¿vale? No pasa nada con eso. Sin embargo, de estas 10 reacciones, 7 son reversibles. Sin embargo, existen 3 reacciones de la glucólisis que son irreversibles y que a toda costa se debe evitar llegar a ellas en el proceso de la gluconeogénesis. Por eso es que se requieren otras enzimas para poder generar la glucosa. En la gluconeogénesis se utilizan distintas enzimas en cada uno de los pasos, específicamente de estas 3 reacciones,
Por ejemplo, la conversión de la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato no es simplemente la inversión de la reacción a fosfofructosinasa. Y este proceso de biosíntesis requiere un costo energético. Entonces, mientras la glucólisis es un proceso de generación de energía, la gluconeogénesis es un proceso en el cual requerimos energía para hacerlo. Y en este punto de la gluconeogénesis, como ya les dije, se parece mucho a la glucólisis en sentido inverso. Sin embargo, van a existir diferencias que transcurren para este proceso. Si ustedes observan bien esta imagen, empezamos de abajo hacia arriba. Vean ustedes, tenemos 2 piruvatos y vamos en sentido inverso. Sin embargo, vean algo. Vamos a ver que necesitamos de piruvato a 2-fosfenolpiruvato, un intermediario, el oxalacetato. ¿Por qué? Porque vean cómo estamos en la matriz mitocondrial y luego pasamos al citosol. Entonces, pues necesitamos un intermediario que puede entrar al citosol. Estas 3 reacciones que vemos acá son las que se consideran reversibles y son las mismas para ambos procesos. Nuevamente, este proceso es irreversible en la glucólisis y por lo tanto necesitamos una nueva enzima que catalice la función de fructosa 1,6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Nuevamente, este proceso es solo la isomerización, que es un proceso reversible y finalmente esta reacción irreversible de la glucólisis es catalizada por una enzima diferente para generar la glucosa. Dicho esto, vamos a ir viendo los 3 pasos o las 3 reacciones importantes que varían entre la glucólisis y la gluconeogénesis. Entonces, en este punto de pasar de piruvato a 2-fosfenolpiruvato, requerimos primero un intermediario. Y entonces, la reacción es catalizada por la piruvato carboxilasa que da el oxalacetato. Pasamos de piruvato a oxalacetato. Esta reacción es dependiente de ATP y de biotina y requiere acetilcoenzima A como un activador alostérico. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué queremos este oxalacetato? Este oxalacetato, al ser generado en la matriz mitocondrial, donde puede oxidarse, puede oxidarse en el ciclo del ácido cítrico. Sin embargo, también nos ayuda para poder obtener o poder hacer que haya un sustrato que pueda ingresar al citosol. Este sale de la mitocondria, ingresa al citosol y sigue la ruta de la gluconeogénesis, en donde primero se debe reducir a malato mediante la malato deshidrogenasa mitocondrial. Posteriormente va a sufrir este malato es el que va a poder ser transportado al citosol por un intercambio con el ortofosfato y nuevamente se reoxida por la malato deshidrogenasa citosólica y obtenemos al oxalacetato. Y este oxalacetato que ya está dentro de del citosol sufre la acción de la fosfenolpiruvato carboxinasa o PEC, dando lugar al fosfenolpiruvato. Y ahora sí ya tenemos nuestro sustrato, el cual esta reacción es dependiente de magnesio y manganeso y es fácilmente reversible. Aquí lo importante es que el grupo carboxilo formado a partir del CO2 transferido proporciona electrones para facilitar esta formación del enlace oxígeno-fósforo y la concentración de esta enzima está regulada por condiciones hormonales. Entonces, básicamente, el piruvato pasa a oxoalacetato y posteriormente pasa de oxoalacetato a fosfenolpiruvato. Ahora sí, este fosfenolpiruvato, a través de esas reacciones que son reversibles en la glucólisis, puede llegar a la generación de fructosa 1-bifosfato y entonces aquí es donde otra vez cambia la enzima que se ocupa. Ahora, en este punto, lo que sucede es que la fructosa 1,6-fosfato
requiere una reacción hidrolítica, es decir, en presencia de agua, en donde solo lo único que hacemos es quitar un fosfato y generar fructosa 6-fosfato y fosfato orgánico. Vamos a ver que esta reacción es negativa, por lo tanto se favorece la reacción hacia la derecha. La enzima, para que funcione, la fructosa 1,6-bifosfatasa, requiere de la presencia de magnesio para su actividad adecuada, y la fructosa 6-fosfato generada reacciona posteriormente por isomerización y se forma la glucosa 6-fosfato. Y esta isomerización simplemente se da por la presencia de la fosfoglucoisomerasa. Y ahora sí, el tercer paso importante, que es la generación de la glucosa 6-fosfato a glucosa, está dado o mediado o catalizado por la enzima glucosa 6-fosfatasa, y no es más que una simple hidrólisis. Nuevamente, esta enzima hidroliza la glucosa 6-fosfato, genera, hidroliza el enlace, libera el fosfato, se queda el fosfato inorgánico y nuestra glucosa. Esta enzima va a requerir magnesio, se encuentra dentro del retículo endoplásmico del hígado, con su lugar activo sobre el lado citosólico, porque todo esto sucede en el citosol. Y la enzima unida al retículo endoplásmico podría ser parte de un sistema de varias proteínas que regulan la concentración de esta glucosa 6-fosfato. Y la mayor parte de los tejidos, en especial cerebro y músculo esquelético, carecen de esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, y no pueden liberar glucosa al torrente sanguíneo. Entonces, prácticamente ya vimos cómo se lleva a cabo la síntesis de glucosa. Y para que se lleve a cabo esta síntesis de glucosa, vamos a ver que la conversión global va de 2 moles de piruvato a 1 mol de glucosa. Muy lógico, porque va en sentido contrario, ¿no? Tenemos que tiene una delta G muy negativa, y esta síntesis de glucosa es altamente costosa. Es muy costoso este proceso de gluconeogénesis, y durante este proceso de gluconeogénesis vamos a ver que pues es altamente, es muy costoso porque se están consumiendo 6 grupos fosfato de energía elevada, es decir, 4 ATPs y 2 GTPs, así como 2 moles de NAD que equivalen aproximadamente a 6 ATPs. Entonces pues es altamente costoso. Y como ya les había mencionado, la gluconeogénesis generalmente ocupa sustratos diferentes a los hidratos de carbono. Sin embargo, estos hidratos de carbono, estos sustratos que no son hidratos de carbono, como lo son el lactato, los aminoácidos, el glicerol y el propionato, pues tienen diferentes formas en las cuales actúan o entran a esta gluconeogénesis. Por ejemplo, el lactato, si ustedes ven la imagen, vamos a ver en esta parte al lactato. Este lactato va a provenir de la glucólisis principalmente anaeróbica, liberado hacia la sangre al momento de ejercitar el músculo esquelético o desde los eritrocitos. Y aquí lo que es importante recalcar o mencionar es que este lactato, hay un ciclo de Cori en el cual vean cómo una vez que la glucosa genera por glucólisis anaerobia lactato, este lactato es liberado al torrente sanguíneo, que es capturado por el hígado para poder producir o sintetizar glucosa. Ahora bien, los aminoácidos. Los aminoácidos son otro sustrato para esta vía, y estos son producidos por la hidrólisis de las proteínas tisulares, que son fuente principales de glucosa durante el ayuno de estos organismos, generando alfa-cetoácidos. Estos alfa-cetoácidos, como el piruvato, que se convierte en glucosa, o alfa-cetoglutarato, pueden entrar principalmente al ciclo de los ácidos tricarboxílicos para formar oxaloacetato como precursor directo de fosfenolpiruvato. Los únicos que no pueden hacer esto son lisina, leucina, triptófano, tirosina y fenilalanina, los cuales generan cuerpos cetónicos. Sin embargo, en este punto veamos cómo estos aminoácidos pueden generar este piruvato, o pueden dar lugar al oxaloacetato, generar el fosfenolpiruvato y entonces irse a la generación de la glucosa.
también tenemos a la alanina que puede dar lugar al piruvato y pues seguir la misma ruta metabólica. Ahora bien, el propionilcoenzima A, entra a la glucólisis a través de su conversión a succinilcoenzima A y luego a oxaloacetato y ya sigue la ruta de la gluconeogénesis. El glicerol, el cual fue liberado por la hidrólisis de triglicéridos en el tejido adiposo, debe de ser convertido a glicerol 3-fosfato, que posteriormente va a ser oxidado por acción de la glicerol 3-fosfatasa deshidrogenasa y dar lugar al compuesto o sustrato dihidroxiacetona fosfato, que puede entrar a la ruta de la gluconeogénesis. Y bueno, como ya lo vimos, estos son los diferentes sustratos que pueden estar dando o generando glucosa. La regulación, todas las rutas metabólicas poseen un proceso de regulación. En este caso, la gluconeogénesis posee una regulación que puede estar determinada por los niveles circulantes de glucagón, así como por la disponibilidad del sustrato. Y también puede verse regulada por cambios adaptativos lentos en la cantidad de enzima y son resultado de una alteración en la vía de la síntesis de esta o de su degradación. Prácticamente la regulación siempre está basada en inhibir o no una enzima. Este glucagón, que es una hormona peptídica, ahí podemos hablar de que hay regulación hormonal. Esta es generalmente, bueno, no general, siempre es producida en las células alfa de los islotes pancreáticos y estimulan la gluconeogénesis por 3 mecanismos. Es decir, la generación de glucosa lo hacen mediante 3 mecanismos. El primer mecanismo por el cual regulan a la gluconeogénesis es por cambios en los efectores alostéricos. ¿A qué me refiero con ello? Cuando hay una gran concentración de glucagón con respecto a insulina, lo que vamos a ver es que estos van a estar, pues, pegándose a su receptor y van a causar la elevación de AMP cíclico. Y esta elevación de AMP cíclico va a activar a la proteína sinasa A. Una vez activa esta proteína sinasa A, lo que va a ocasionar es un aumento de la actividad de la proteína sinasa A, favoreciendo la forma fosforilada de la fosfofructosinasa bifuncional. Sin embargo, llega un punto en el cual la fosforilación de este dominio va a hacer que se inactive y permita que el dominio de la fosfofructosinasa 2 esté activo. Y por lo tanto, si esto sucede, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a hacer que los niveles reducidos de fructosa 2,6-bifosfato disminuyan. Este sustrato si está disminuido porque no está activo, va a inhibir o va a hacer que no exista esta inhibición de la fructosa bifosfato 1 y por lo tanto, si no la inhibimos, vamos a estar favoreciendo la generación de fructosa 6-fosfato, es decir, nuestra vía de la gluconeogénesis para dar lugar a la glucosa. Otra forma que tenemos de regular mediante la acción del glucagón es por un mecanismo de modificación covalente de actividad enzimática. Y con ello nos referimos que cuando el glucagón se une a su receptor, hace que aumenten los niveles de AMP cíclico. Y si estos aumentan la actividad de la proteína sinasa A. Y el aumento de esta proteína sinasa A hace que la piruvatosinasa que se encuentra activa sea fosforilada y si es fosforilada pasa a ser una enzima inactiva. Y si se inactiva esta enzima, lo que estamos ocasionando es que vamos a hacer entonces que se estimule la conversión de la fructosa senasa hepática a su forma inactiva y reducir la conversión de fosfonol piruvato a piruvato. Y si inhibimos esto, favorecemos entonces que el fosfonol piruvato se vaya a la generación de glucosa.
y